Muy buenas a todos. Primeramente decirles que este video no es como los que hacemos usualmente. Como algunos ya saben, hace tiempo que venimos viajando, grabando y mostrando lugares, pero sentimos que algo cambió, que ya nada es lo mismo, que nada está igual. Y hoy queríamos contarles el motivo, algo que nos cambió el viaje, nos cambió la energía y obviamente nos cambió a nosotros. Somos Facu y Sofi disfrutando el camino y ya hace más de un año estamos viajando con nuestro querido Tutuca que está acá atrás, con el sueño de unir Argentina con Alaska manejando. Este es nuestro proyecto, nuestro motor, lo que nos mueve. Veníamos pasando frontera por frontera, país por país. Salimos de Argentina, fuimos a Chile, pasamos por Perú, conocimos Ecuador, Colombia. Enfrentamos el reto más complicado o que por lo menos nos hacía sentir más incertidumbre. Cruzamos el famoso tapón del Darién, donde la carretera panamericana, la ruta, se corta y es imposible seguir circulando desde Colombia hacia Panamá. Después seguimos recorriendo Centroamérica, conocimos Costa Rica, la pasamos increíble en ese país, tenemos un montón de anécdotas. Cruzamos por Nicaragua, un país que nos encantó, muy hermoso, conocimos también mucha gente hermosa. Cruzamos a Honduras, que fue uno de los países que más nos sorprendió de Centroamérica, la verdad que increíble. De ahí nos fuimos a Guatemala. Después bajamos a conocer El Salvador, el país más chiquito de Centroamérica. Luego nuevamente empalmamos hacia Guatemala y en estos momentos nos encontramos en México. Y en nuestro canal vamos mostrando todo el viaje, lo bueno, lo malo, las culturas, la gastronomía. Y ahora precisamente nos encontramos en Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero, en México, en la casa de Ivy y César, dos seguidores mexicanos que nos han recibido, así que estamos súper agradecidos. Gracias, sí. Ivy y César, como tantos y gente que conocemos en el camino nos han recibido en sus casas. Pero este último tiempo pasamos por algo que nos desacomodó por completo y desde ahí ya nunca más volvimos a hacer lo mismo, ¿verdad? No. Para los que saben y para los que no saben, hace 3 meses fui a tramitar la visa de Estados Unidos en El Salvador y me la negaron. La tramitamos en este país porque hablamos con muchos viajeros en el camino que nos comentaron que era posible tramitar la visa en otro país o en cualquier embajada de Estados Unidos que se encuentren en otros países y que no teníamos la necesidad de volver a nuestro país, Argentina. Las preguntas fueron sencillas. ¿Qué va a ir a hacer a los Estados Unidos? A lo cual proseguí a contarle el proyecto que estamos haciendo, el cual venimos, y ya saben la mayoría de ustedes. Luego me preguntaron a qué me dedicaba. Bueno, le comenté que trabajábamos con las redes sociales, los seguros que vendemos, todo lo que vamos haciendo para solventar el viaje. Y por último, me preguntaron si había ido a un país que no fuera de América Latina, a lo cual proseguí a contestarle que no. Ellos me pusieron ejemplos como Asia, Europa. Su respuesta fue que no califico para la visa. Y la explicación es sencilla, dicen que yo no muestro lazos fuertes con mi país de origen, en este caso Argentina, y que no hay nada que me ate a volver a mi país. Lo cual nos generó mucha frustración porque nuestra intención es llegar a Alaska, cumplir nuestro sueño y volver a nuestro país. Obviamente esta noticia nos cayó como un balde de agua fría porque uno siente como que le ponen un techo, que alguien viene y te dice tu sueño llega hasta acá. Es muy duro que te digan que no, sobre todo cuando ya venís de tan lejos, ya estamos cada vez más cerca del objetivo. Venimos hace mucho tiempo construyendo este sueño. Todo lo que pasamos y todo lo que vivimos pareciera como que pasa a segundo plano. Y la verdad es muy duro porque nuestra intención no es quedarnos en Estados Unidos, sino llegar a Alaska, cumplir el objetivo y volver. Y desde ese día la verdad que todo se desordenó porque nosotros mismos empezamos a preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Volvemos? ¿Seguimos? ¿Para dónde vamos? ¿Nos sacamos un pasaje a Argentina? Así es, hubo días que pensamos en dejar todo y volver a casa. Hubo días en que la frustración era más grande que el viaje. Y sí, también uno siente vergüenza porque la frustración es tan grande porque te hace sentir que no sos merecedor de algo. Que en realidad eso no lo determina nadie ni ellos. Y todo esto, aunque tratamos de esconderlo, se notaba, porque muchos de ustedes nos escribieron en los comentarios de los videos que nos veían apagados, que todo el tiempo estábamos resaltando lo malo,
quejándonos, y eso la verdad que nosotros no nos dábamos cuenta, pero es así. No nos gusta tampoco, obviamente, porque tenían razón, porque nuestra intención no es transmitir esa energía negativa, si es que la han sentido, pero la verdad es que nosotros no estábamos o no estamos bien. El plan inicial era sacar la visa de Estados Unidos ahora y luego los dos tramitar la de Canadá para luego encarar la última parte del viaje hacia Alaska. Claro, pero ahora todo cambió porque para volver a solicitar la visa recomiendan esperar al menos 6 meses. Esto sería en marzo del año que viene. Entonces estamos evaluando si volver a tramitarla a Argentina, si tramitarla acá en México o ver qué es lo que podemos hacer. Así que después de 1000 veces frustrarnos, llorar, pensar en volver a Argentina, nos dimos cuenta que el viaje no se terminó, sino que solo cambió. También somos conscientes y sabemos que todo pasa por algo y queremos tomarlo de esa manera. Aunque en este momento no estamos pudiendo ver el por qué se nos niega esta puerta, sabemos que en el futuro, cuando pase el tiempo y miremos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que en realidad este cambio o este no en este momento fue para bien. Y aunque es muy difícil transitar este momento, y hablo no solamente por nuestro proyecto, sino en cuestiones generales de la vida, porque los humanos siempre queremos manejar las cosas a nuestro antojo, tenemos que aprender que a veces la vida nos dice ahora no y poder ver las oportunidades que se presentan en otro lado. Exactamente, el mirar hacia otro lado y decir era por acá. Por suerte en este momento nos hemos encontrado con personas maravillosas y con eso también nos queremos quedar, ¿no? Porque también de eso se trata la vida. Pero a pesar de todo y por el momento no vamos a abandonar el sueño ni tampoco nos vamos a quedar quietos, ¿verdad? Así es, tenemos un montón todavía por recorrer de México, que es un país enorme y tiene un montón para ofrecer, un montón de lugares, gastronomía, cultura, nos falta todavía toda la parte del Caribe, ver si podemos ir a la Baja California tan famosa. En fin, nos quedan muchísimas cosas por conocer de acá de México. Y además queremos contarle otra cosa, que estamos invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en una mini camperización de nuestro querido vehículo Tutuca. Tutuca se viene con cambios porque queremos viajar más cómodos, más prácticos. Tiene una cama adentro, ya se las vamos a estar mostrando próximamente. Ahora tenemos una batería portátil que nos va a permitir ser energéticamente autosustentables. Se está viniendo con muchos nuevos cambios que, bueno, como ya dijo Sofi, pronto le vamos a estar mostrando. Hacer más vida de camping, estar más tiempo con viajeros, que era lo que uno sale a buscar, con gente, conectar con la gente. En fin, prontamente ya van a estar viendo el autotour de Tutuca. Si sos de México y estás viendo este video, sería de mucha ayuda si sabes de algún contacto de portaequipajes o canastilla, como le dicen acá, para colocar un baúl de techo sobre nuestro auto. Alguien que le pueda interesar nuestro proyecto y quiera aparecer en casi todos nuestros videos, nos puede contactar en los comentarios o a través de Instagram como Disfrutando el Camino, sería de muchísima ayuda. Queríamos hacer este video para ser sinceros y contarles verdaderamente lo que está pasando detrás de cámara y también para no estar fingiendo estar bien cuando no lo estamos. Así es muy importante hablar de la salud mental, pero también decirles que nos levantamos, que seguimos, que este sueño sigue vivo por más que tenga desvíos. Así que gracias por estar en esta montaña rusa de emociones. Y gracias por estar del otro lado apoyándonos con los mensajes y también por seguir creyendo en este proyecto. Nos encantaría que se queden en esta nueva etapa, que comenten, nos den ideas o que simplemente nos acompañen del otro lado. Se viene un nuevo capítulo de Disfrutando el Camino y aunque no sepamos a dónde vamos, vamos juntos. Gente, los queremos un montón, les mandamos un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.